Hola amigos, buenas noches. Acabo de ver la comparecencia del presidente Pedro Sánchez tratando sobre las medidas que ha tomado el gobierno en el Consejo de Ministros de hoy, el Consejo de Ministros habitual de los martes, referentes al asunto de las riadas de la zona del Levante español. Y me ha parecido algo escandaloso. Esto va a suponer unos presupuestos colosales. Y teniendo en cuenta que el país ya está muy endeudado. Y además no tenemos presupuesto, porque la Constitución dice que el presupuesto se tiene que presentar 3 meses antes de que termine el año. Todavía no sabemos nada de los presupuestos del próximo año. Y el presupuesto de este año es un presupuesto prorrogado. Hay que tener en cuenta que, en principio, la culpa de todo esto ha sido el derribo de las presas, la aplicación de la Agenda 2030, porque a lo largo de su comparecencia me he fijado mucho que Pedro Sánchez pues ha hecho mucho hincapié en utilizar la palabra emergencia climática, refiriéndose al cambio climático, y que va a hacer unas políticas de adaptar el territorio de Valencia a la que llama la emergencia climática. Ha dicho de los científicos, a los cuales les agradece, de estos avisos de la emergencia climática. Pero fijaos una cosa, Pedro Sánchez habla de científicos que dan unos supuestos avisos de emergencia climática, pero no nos dice nada qué científicos son estos. Igual que cuando había lo de la pandemia del COVID, pues dijo que tenía un comité de expertos y nunca supimos quiénes eran estos comités de expertos. Los científicos, los más destacados científicos, dicen que en el planeta hace falta más emisiones de carbono aún, porque esto sirve para desarrollar las plantas, hace que las plantas pues crezcan mejor, equilibren más el clima y limpien más. En consecuencia, lo que realmente hace falta son más emisiones de carbono. Y en los invernaderos también, por ejemplo, pues se traen más emisiones de carbono para que las plantas crezcan más. Y si es así, es por algo. Quiero decir con esto que, con el tema de la emergencia climática, Pedro Sánchez os está engañando. Perdóname por la tos. Y que busca implementar la Agenda 2030 con la excusa del cambio climático, para ponernos más impuestos, para transformar la sociedad vaya dirigida pues hacia una dictadura y que él pues acapare todo el poder, él o sus acólitos. Yo os repito que los científicos dicen que no hay lugar para el alarmismo, y entre estos científicos hay premios Nobel. Bueno, pues ha dicho en su comparecencia que ha tomado una serie de medidas que aparecen en un banner de la página web de la Moncloa, que vamos ahí a verlo y sabremos más o menos de qué van estas medidas, aunque buena parte de estas las ha resumido en su comparecencia. Ha dicho que en las últimas 42 horas se ha pasado de unos 7.000 efectivos militares a unos casi 15.000 efectivos militares, y que además ha metido más forestales, ha metido más médicos, supongo que se refería a médicos forenses, y también más agentes aduaneros. Yo no sé qué hacen los agentes aduaneros en una catástrofe como esta, pero creo que se refiere a que Valencia es puerto, pues circula el comercio, y pues los productos que vienen de afuera que hayan quedado afectados, pues que tengan que hacer lo que tienen que hacer los aduaneros. Y con todo esto que he expuesto, a mí me ha parecido muy poca ayuda. Como os he dicho en vídeos anteriores, tenía que haber ido todo el ejército. Y son muchas las voces que dicen que tenía que haber ido todo el ejército. Que unos aproximadamente 15.000 efectivos militares que hay hasta el momento,
no son suficientes. Además, también ha dicho de que ha mandado unos 300 vehículos de estos que sirven para bombeo de agua, para sacar agua. Bueno, esto es lo que ha hecho el gobierno hasta el momento. En el Consejo de Ministros de hoy, pues ha aprovechado el artículo 86, que le permite, pues, hacer decretos leyes, a pesar de que ha hecho varios decretos leyes durante todo su gobierno, abusando del artículo 86. Pero ya el artículo 86 de la Constitución dice que se pueden hacer decretos leyes en casos excepcionales. Y lo que ha ocurrido en la zona de Valencia, desde luego, es un caso excepcional. Como un decreto ley se les da poderes prácticamente dictatoriales, porque ahora podrá coger dinero público y pues destinarlo para estas cosas que él dice que son para la recuperación de Valencia. Dice que lo que está haciendo el gobierno de momento pasa por tres fases. La primera es rescatar vidas. No sé qué vidas va a rescatar cuando ya han pasado 6 días y tenían que haber intervenido desde el primer día. Lo segundo es reconstruir pues toda la zona afectada. Y la tercera fase es el relanzamiento económico y la adaptación de este relanzamiento económico a lo que él llama la emergencia climática. O sea, que la está metiendo doblada, porque se ha aprovechado de una catástrofe que ha provocado él mismo con el derribo de las presas, para ahora meternos pues con unas políticas, entre ellas de infraestructuras, para colarnos la Agenda 2030 y para hacer estos tipos de leyes, por ejemplo, que en el centro de las ciudades pues no puede circular con los coches por aquello de las zonas de bajas emisiones y muchas cosas más que nos la van a meter doblada. Y bueno, pues estas son las tres fases de las que dice que ha tomado estas primeras medidas. Y ha hecho un decreto ley. Claro, un decreto ley da muchos poderes, le permite pues emitir deuda pública o crear más impuestos, aunque no estén aprobados por el Parlamento, porque el decreto ley puede llegar a tener pues rango de ley, que se utiliza solo para los casos excepcionales. Pero como todo decreto ley necesita la aprobación del Parlamento antes de 30 días. Pero claro, Pedro Sánchez ya tiene su mayoría en estos socios que tenía, que le apoyaron en la investidura. Y ahora, y aunque se ponga en duda que ahora, por ejemplo, el PNV o parte de Podemos o Junts no lo apoyen, un decreto ley se puede validar si consigue la mayoría simple. Y aquí le puede caber las posibilidades. Y esto también es para una maniobra política que le viene muy bien a Pedro Sánchez para, pues, aferrarse un poco más de tiempo al poder. Y aparte que también le sirve para tapar sus casos de corrupción que se aplican a su gobierno. Pues, para empezar, ahí mismo el caso de Begoña Gómez, el caso de su hermano, el caso de su padre, en su gobierno el caso de Francina Armengol, el caso del ministro Torres, el caso de Marlaska, el caso de Salvadorilla y unos cuantos ministerios más que también se aplican los escándalos de corrupción. Y lo que está pasando en Valencia, como ahora el foco está en la catástrofe de Valencia, le viene muy bien para distraer y pues que no se hable de este tema y mantenerse más tiempo en el poder para hacer unas maniobras que le beneficien y poner todo tipo de obstáculos a las investigaciones, al Poder Judicial, para pues que no se metan con él. Y para según qué leyes, pues tiene cierta impunidad y esto pues le beneficia, también le beneficia para esto. Dice que estas medidas que va a tomar, porque ha tomado un paquete de medidas que va a parecer que a los valencianos les ha tocado la lotería, porque les va a hacer una inmensidad de regalos, que ojo, aquí no hay nada gratis, y lo tendrán que pagar el resto de los españoles
con el dinero que nos están robando con vuestros impuestos. Es verdad que hay mucha gente damnificada, pero las ayudas, sí hay ayudas, pero a veces las ayudas no es que sean algo demasiado bueno, porque todo este paquete de ayudas que dice todo el tiempo que haga falta, todos los recursos que haga falta, o sea que será muchísimo dinero. Las instituciones públicas funcionan muy mal y se corrompen muy fácilmente. Total, que esta ayuda se irá perdiendo mucho por el camino y a la larga resultará mucho más cara. Y ahora pues voy a hablar un poco de estas medidas que ha ido expresando y que ha dicho que las ha podido tomar con tanta rapidez porque están inspiradas ya cuando lo de la pandemia del COVID y también cuando lo de la erupción del volcán de Las Palmas, que tuvo que tomar medidas de forma rápida. Y bueno, pero no creo que funcionará mucho porque en el caso de Las Palmas, a muchos que perdieron sus casas los tienen contenedores y esta es la ayuda que les ha dado. Y en el caso del COVID dejó la ruina a muchísimas empresas, a muchísimos hosteleros, a muchísimos comerciantes. Y estas ayudas que puso eran irrisorias. Y algunos se aprovecharon, los más holgazanes, para coger el ingreso mínimo vital y los funcionarios, como el tema de la cita previa, o los bancos también, como el tema de la cita previa, pues nos ha llevado a un modelo de sociedad con más gente holgazana, irresponsable, en la que el coste de todos los problemas hay que pasárselos a los demás. Bueno, pues ha empezado diciendo que los damnificados, ayudarles, pues a los que hayan quedado incapacitados por alguna herida, por un accidente, lo que sea, los que hayan quedado incapacitados, les va a regalar del dinero que se está robando con los impuestos a los demás, 72.000 euros. 72.000 euros. Para arreglar la vivienda, os va a regalar entre 20 y 60.000 euros. Bueno, una vivienda pues que el agua habrá llegado a 1 metro, a 2 metros, y cuando haya bajado tendrás que limpiar el lodo, dejar la casa limpia y darle una mano de pintura. Y con esto no estará nada mal. 20 o 60.000 euros que va a dar el gobierno a cada vivienda afectada. Además, va a dar 10.300 euros para muebles. Con 10.300 euros te compras de sobras muebles, electrodomésticos, es decir, neveras, televisores, ordenador. Con 10.300 euros tienes de sobra para esto, para reemplazar lo que tenías en tu casa, que con lo de la inundación habrá quedado inservible. Para lo que son comunidad de vecinos, les va a dar 37.000 euros. Para los gastos que hagan falta, pues del portal o del ascensor, les va a dar 37.000 euros. Ahora bien, de los damnificados, los que tengan que pedir la baja, los trabajadores que tengan que pedir la baja por lesiones o incluso por depresión, es muy fácil decir, ay, me encuentro muy mal, me tienen que dar la baja. Pues esta baja, cuando las bajas normales son el 60% del sueldo, en este caso te va a dar el 75% del sueldo. Y una baja te puede durar 2 años, lo que igual viene muy bien para vivir. Y también ayudas a ingreso mínimo vital y a las pensiones no contributivas les va a subir un 15% los 3 meses que continúan y con posibilidad de que se prorrogue. Va al tema, por ejemplo, de los coches. Ha llegado un acuerdo con las compañías de seguros que las compañías de seguros van a indemnizar a los que han perdido el vehículo y lo van a indemnizar un 20% más de lo que sería su valor de tasación. Es decir, el gobierno va a poner el resto de lo que normalmente tenían que poner las compañías de seguros. Y fijaos una cosa, dijo que
es indispensable para volver a la vida normal que la gente pueda tener un vehículo, porque en la zona de Valencia, por ejemplo, ya la Generalitat de Valencia ha acondicionado los terrenos para llevar como mínimo 70.000 vehículos, 70.000 coches y desguazarlos. Y dice que Pedro Sánchez que para volver a la normalidad es preciso que la gente pueda tener su coche, como lo tenía antes. Pero fijaos una cosa, mientras ha ocurrido esta tragedia de las inundaciones, pues ha aprobado a escondidas la subida del precio del diésel. Lo ha subido 10-11%. O sea que por cada 10 litros tendrás que pagar un euro con 10 céntimos. Y por cada 50 litros tendrás que pagar entre 5 y 6 euros más. Y eso que dice que Pedro Sánchez, que el vehículo es necesario para la gente, para que pueda hacer su vida normal. Y luego también nos mete que nos quiere pues obligar que nos compremos un coche eléctrico, que es menos práctico y además más caro. Y fijaos, ha subido el precio del diésel más de un 10%, que esto es mucho de subida. Y impuestos al coche eléctrico, a esto no les ha subido nada, porque no debemos olvidar que los coches eléctricos se recargan y en los puntos de recarga también hay que pagar por recargar el vehículo eléctrico según la cantidad de electricidad recargada. Bueno, más medidas. Ha dicho que va a abrir una línea de crédito del ICO, el Instituto de Crédito Oficial, de 5.000 euros y que ya se podrán empezar a pedir a partir de la semana que viene para las empresas y para los ciudadanos, para las familias, y que lo va a avalar el gobierno. Yo no entiendo cómo va a ir esto, porque si una empresa ha quedado insolvente o un particular también es insolvente, ¿cómo va a poder pagar un crédito del ICO? Lo avala el gobierno, es decir, que lo avalan el resto de los españoles. Y si surgen morosos y no pagan, pues lo pagan el resto de los tontos, que somos los españoles que nos están robando impuestos. Y así nos van a robar aún mucho más. Ha dicho también entre las medidas que va a hacer unas moratorias fiscales, unas extensiones de impuestos, que van a ser, por ejemplo, el IBI y bueno, por ejemplo, el impuesto de actividades económicas. Estos serán las extensiones fiscales. Pero no olvidemos una cosa, que Hacienda no perdona nada. Lo que no pagas, luego te lo cobras con intereses. Y los retrasos los tienes que pagar igual, aunque Pedro Sánchez te haga unas extensiones fiscales o una moratoria que no tengas que pagar hasta el año 2025, o perdón, 2026, no me acuerdo bien. Y bueno, de las empresas que tengan que hacer un ERTE a causa de las inundaciones, un ERTE o un ERE, es decir, poner a los trabajadores en el paro sin cerrar la empresa, pues no tendrán que pagar seguridad social mientras dure pues esta situación hasta que vuelvan a la normalidad. Muchas empresas seguirán a la ruina. Yo no veo cómo van a volver a la normalidad. Bueno, si ha abierto estas líneas de crédito para pues reubicar o volver a comprar otro nuevo equipo para la empresa, o en fin, los hogares también, para volver a tener lo que han perdido con estos créditos. Aparte de las ayudas que yo os he dicho antes, que les iban a dar a cada familia, 60.000 euros para la vivienda. Si eres un autónomo o un empresario pequeño o mediano, depende de la magnitud de la empresa, te pueden ayudar entre 10.000 y 150.000 euros. Vale. Y aparte de esto, va a haber una lluvia de millones para los ayuntamientos. Todo lo que tenga que ver con la emergencia actual de los ayuntamientos, el 100% lo va a pagar el gobierno. Y lo que tengan que hacer los ayuntamientos de obras de reparación,
el 50% lo pagará el gobierno. Y perdón, antes decía que los ayuntamientos, todo lo que tenga que ver con emergencia y la hagan los ayuntamientos, esto lo va a pagar el gobierno, 100%. Obras de reparación, 50%, lo cual los ayuntamientos van a hacer planes pues para hacer guardería, para asfaltar calles, para hacer parkings, para lo que tengan que hacer, para lo que quieran, lo aprovecharán, porque si el gobierno va a poner un 50%, pues les va a salir la mitad más barato. Y aquí muchos harán negocio y aquí va a surgir mucha picaresca. Y aparte de esto, a los ayuntamientos les va a poner más funcionarios para que auxilien pues en hacer estos propósitos de recuperación de las zonas afectadas. Pues funcionarios que tenemos que pagar de más con los impuestos que nos están robando, y ya sabéis todos que los funcionarios todos acaban siendo enchufados y son muy pocos los que trabajan. Aparte de esto, también ha hablado de los fondos europeos. Bueno, va a pedir dinero a la Comisión Europea, fondos europeos. Había unos paquetes de ayuda para España cuando ocurrió lo del COVID y otras historias que se han ido entregando por partes, y de lo que la Comisión Europea ha exigido una serie de condiciones que el gobierno buena parte no ha cumplido o se retrasa. Y ahí en Europa pues están diciendo pues como no espabilen en hacer bien las cosas, como no espabilen en reduciendo el déficit, el pago de las ayudas, mientras no tengamos el proyecto del gobierno, pues lo retrasamos. Y los proyectos del gobierno es poner impuestos por utilizar las carteras, poner más impuestos verdes de todo tipo, impuestos a las emisiones de carbono, impuestos de subida de los seguros de vehículos, impuestos del plástico, impuestos de las bebidas, todo tipo de impuestos que ya se cubrirán de ir inventando. Esto es lo que exige Europa. Claro, ahora piden dinero a Europa, van a pedir más dinero a Europa, pero no os engañéis, el dinero con los que nos ayuda Europa es dinero que ya pagan los españoles, dinero que están pagando todos los europeos, los españoles también, con los impuestos que nos están robando. Vamos a ver qué cosas van a sacar de Europa, sabiendo que en España hay mucha picaresca, hay mucha corrupción, y muchos países de Europa van a poner muchos peros en lo de conceder estas ayudas de los fondos europeos a España. O sea, hablando de todo este tipo de ayudas, ayudas a las empresas, ayudas a las familias, ayudas a la vivienda, ayudas al coche, ayudas a los ayuntamientos, todo tipo de ayudas. Y en principio, esta primera fase dice que son 10.600 millones de euros. Y como ha hablado que seguirá ayudando con todo tipo de recursos y todo el tiempo que haga falta, es otra manera de decir que va a costar mucho, mucho, mucho dinero. Y hay muchos que se van a lucrar. Van a aparecer muchas corruptelas, van a aparecer mucha picaresca. Y esto va a costar mucho dinero, del cual al final la factura se pasará a los españoles, que de entrada ya estamos muy endeudados. La primera fase, 10.600 millones de euros. El Partido Popular de Carlos Mazón, la Comunidad Valenciana, y Alberto Núñez Feijóo ha pedido 31.000 millones. O sea, que el Partido Popular va a hacer prácticamente lo mismo que el Partido Socialista, y que le interesa que se aplique la Agenda 2030, aprovechando esta catástrofe para pues decir hay que atenerse a la emergencia climática, hacer políticas de la Agenda 2030 que os va a restringir mucho las libertades, que os va a empobrecer mucho, que va a reducir mucho vuestra calidad de vida y pues que os va a empobrecer más cada vez. Estas son las políticas de la Agenda 2030. Y ahora Partido Popular y Partido Socialista están aprovechando. Partido Popular pide 31.000 millones de euros. Es muchísimo dinero. Y para empezar esta primera fase, dice Pedro Sánchez, que todas estas ayudas que ha enumerado son ya pues unos 10.600 millones de euros. Y ha dicho que se pueden percibir pronto. Por ejemplo, los empresarios o los autónomos a los que les tiene que dar una ayuda de 10.000 euros a 150.000 euros, solo tienen que dar una cuenta corriente y en menos de 30 días la van a percibir. Y otros tipos de ayudas en muy poco tiempo.
Por ejemplo, las ayudas de un coche ya a partir de mañana mismo, y más concretamente a partir del viernes, ha dicho, ya podrán empezar a percibir las indemnizaciones. Pues esto es la lotería, esto es el regalo de Navidad. Mucha gente se va a poner contenta con todo esto. Y bueno, como he dicho, esto es la primera fase. Luego, pues seguro que van a venir más millones y millones de euros para seguir robando y que al final lo tendrán que pagar el resto de los españoles, que vaya mala broma con la que se van a encontrar. Bueno, pues se le ha preguntado, después del turno de los periodistas. Bueno, antes quería hablar de otra cosa, que estaba hablando de muchos millones. Estaba hablando de 10.600 millones de la fase inicial, que el dinero que aporta el gobierno para el desastre de la zona de Valencia, que no solo la zona de Valencia, sino también ayudas a municipios afectados de otras provincias del resto de España, que también han sufrido unos diluvios. Pues el Partido Popular pide 31.000 millones de euros, o sea, más del doble de lo que en principio ha puesto Pedro Sánchez. Tened en cuenta una cosa, estamos hablando de 10.600 millones de euros, muchísimo dinero. Y esto era lo que Pedro Sánchez quería condonar a Cataluña. Más dinero aún, porque lo que quería condonar a Cataluña eran unos 15.000 millones de euros, que es lo que le pedía Esquerra Republicana para poder apoyarle. Y luego, ¿cómo está la deuda de Cataluña? La deuda pública de Cataluña, para que tengáis comparación, ya se acerca a los 90.000 millones de euros. 90.000 millones de euros. Y la deuda pública de la Comunidad Valenciana ya habrá llegado a los 60.000 euros. Para que os hagáis la idea. El desastre que haya ocurrido en toda la zona de Valencia con esta primera ayuda inicial supone aproximadamente entre el 15 y el 20% de la deuda pública que ya tenía la Comunidad Valenciana. Y si todo se lo tuviera que pagar la Comunidad Valenciana, pues incrementaría mucho más. Para que os hagáis idea de todo el dinero que ha supuesto todo esto. Luego ha venido el turno de preguntas de los periodistas y le han preguntado, bueno, y estos primeros días que no había intervenido el gobierno, que no había mandado el ejército, por ejemplo, ¿cómo se sentía? ¿Qué había pasado? Bueno, ha dicho que esto es una cosa que requiere la intervención del Estado. Pero claro, el Estado, según Pedro Sánchez, el Estado son la Comunidad Valenciana, la Comunidad Autónoma, son la Diputación, son los ayuntamientos, son el Gobierno Central, son la Comisión Europea, y todo esto son Estados. Y claro, ¿cómo se coordina todo esto? Por eso ha habido este retraso. Pero yo os digo que lo han llevado muy mal. Ha hablado de que ayer intervino el jefe de la UME, la Unidad de Emergencias Militar Española, y puso pues que estaban preparados, pero estaban pendientes de la autorización de la comunidad autónoma. Claro, la comunidad autónoma dice, el gobierno central, que si un ayuntamiento, que si la diputación, que si Europa, están pensando la pelota a unos y a otros. Yo os digo que para un caso así, lo que hacía falta era un mando único, y sobre todo militar. Porque si tú mandas funcionarios de una zona catastrófica, los funcionarios, ya sabéis de la mala fama de los funcionarios que trabajan muy poco y trabajan mal. Y lo que van a hacer allí es pasar el rato. Yo no digo que algunos funcionarios sean buenos, hayan dado lo mejor de sí mismos, estén concienciados, es decir, hayan tomado conciencia de lo malo que lo están pasando la gente ahí perjudicada y pues se implican. Pero la inmensa mayoría de los funcionarios son vagos, holgazanes, trabajan mal, pasan de todo. Por eso tenían que haber mandado a todos los militares un mando único militar, porque en lo militar es disciplina, es orden y mando. Te guste o no te guste, tienes que hacer este trabajo en el plazo que yo te lo indique, tu superior. Y el tiempo, estarás todo el tiempo que yo te indique, que soy tu superior. O sea que cuando se trata de militares, es más fácil que las cosas se hagan más bien y se puedan llevar a cabo las decisiones y las órdenes.
Bueno, pues no sé qué más le preguntaron. También le preguntaron de que aquella vez que había ido ahí a zona cero de la gota fría, que había ido con el rey, que lo habían recibido muy mal y que se había dado la vuelta. Y habló, pues, bueno, que reconocí que hay gente que está indignada, pero que había unos fachas, unos de extrema derecha, unos ultras, que son los que le tiraron el palo, los que le golpearon el coche y todo esto. Pero luego en las redes sociales hemos visto las personas que se han descargado en su ira contra Pedro Sánchez, que no son nada de fachas y son completamente apolíticos, prácticamente todos, que se habían pasado horas y horas y días esperando la ayuda, rescatando gente, limpiando lodo, sacando desperfectos. Pues todo es muy lógico que si Pedro Sánchez no había mandado la ayuda debidamente, pues lógico esta ira. Pero esto dice que Pedro Sánchez, que son personas residuales, marginales, además de extrema derecha, la excusa que tiene siempre a todo lo que es contrario, que son extrema derecha. Y bueno, en la conferencia de prensa, no sé qué más le preguntaron. Bueno, pues lo voy a resumir y os voy a dar mi opinión. Primero, que esto va a costar muchísimo dinero. Segundo, lo de cambio climático es una farsa. La culpa de la catástrofe de la zona de Levante con esas inundaciones es de Pedro Sánchez y su brazo ejecutor, Teresa Rivera. Ahora van saliendo noticias de que la Confederación Hidrológica de la zona no informó de las alertas. Los servicios meteorológicos tampoco informaron de manera adecuada de las alertas y se derribaron pantanos, porque esto es uno de los planes de la Agenda 2030. Si se derriban los pantanos, se van a producir inundaciones y cuando no llueva se va a producir sequía. Se van a producir dos cosas muy malas. Y ahora está hablando pues que ya primera fase, el socorro, la segunda fase, la reconstrucción, la tercera fase, el relanzamiento económico. El relanzamiento económico de todo este plan que tiene Pedro Sánchez, con muchísimo dinero que os va a robar con vuestros impuestos y con los que os va a endeudar y empobrecer, la tercera frase del plan es adaptarlo a la emergencia climática, a este cuento, a esta farsa que él llama emergencia climática. Y que hablando de emergencia climática y cambios climáticos, ¿qué científicos son los que los denuncian? ¿Por qué no hay científicos que los denuncien? Los mejores científicos, los científicos más preparados, incluso premios Nobel, están diciendo que no hay ningún tipo de emergencia climática, que nos están engañando a todos y que estos son malos propósitos, malos fines políticos que os quieren llevar a una dictadura, a que seáis más oprimidos, a que estéis controlados, a que se os empobrezca, a que no dejaros desarrollaros y llevar una vida mejor. Bueno, y mientras ocurría todo esto, que le ha venido muy bien a Pedro Sánchez para tapar sus casos de corrupción, este fin de semana las noticias han dicho, y esto no ha salido mucho por la televisión, que en Canarias han llegado 1.600 inmigrantes ilegales en 27 pateras. Y al llegar allí, lo que lo he visto en la televisión, les han dado mantas rojas de la Cruz Roja. La Cruz Roja no estaba atendiendo a los damnificados de Valencia. Pues en Canarias le estaba esperando la Cruz Roja. Les ha dado mantas, les ha dado ropas, les han atendido médicos y les han puesto pues en unas tiendas, una especie de campañas o pabellones que han condicionado para estos 1.600 inmigrantes ilegales, que nos va a costar mucho dinero de los impuestos que nos están robando. Y esta ayuda no la han recibido los damnificados de Valencia, sobre todo de los primeros días. En fin, amigos, que esto nos va a costar mucho dinero. Nos está engañando con lo del cambio climático. Lo de mover tantísimos dineros con la excusa de ayudas, pues va a dar lugar a mucha picaresca y a mucha corrupción, desde luego. Yo no sé qué decir, porque el país, si las cosas se hacen así, dejando aparte que sí que hay que ayudar a las personas damnificadas, pero la gente debería tener sus propios ahorros,
sus propios medios para salir de situaciones así. Tendría que presentar demandas, acusaciones, demandas contra el gobierno de Pedro Sánchez porque es el culpable del derribo de los pantanos y que ha causado esta catástrofe de inundaciones. Y ahora los quiere llevar a ser más endeudados, a ser más pobres, a esclavizarlos con medidas restrictivas que tengan que ver con lo que pretende de imponernos esta emergencia climática de lo que está hablando. Y ojo, hablando de emergencia climática, puede también querer decir que las viviendas que tengáis de la primera línea de la playa, los primeros metros, los primeros 100, 200 o 500 metros de la playa, os lo puede expropiar, que de hecho ya lo ha hecho. Esto es lo que hace y lo que va a hacer el indigno de Pedro Sánchez. No os dejéis de engañar por esas medidas. Os va a endeudar mucho más. Tendrá que subir los impuestos. Esto va a ser pan para hoy y hambre para mañana, para todos. Y así pues es como está la cosa. Y le viene muy bien a Pedro Sánchez porque esto irá causando más malestar a España. La va a empobrecer más. Los inversores extranjeros, viendo que España se empobrece cada vez más, se endeuda cada vez más, no van a venir aquí a España. Además, viendo, hay más delincuencia, se persigue el turismo, no se dejan alquilar pisos turísticos, nos invaden inmigrantes ilegales. Y el país, las empresas cada vez tienen más regulaciones, más impuestos, está yendo a por peor. ¿Qué inversores van a tener confianza en España? Y aunque Pedro Sánchez diga que España va como un tren, como una locomotora, esto es completamente falso. Os paseáis por cualquier barrio, por cualquier zona industrial y veréis montones de empresas cerradas, montones de viviendas, de empresas y de comercios cerrados. Mucha cosa abandonada. Y la gente en pueblos y ciudades se la ve triste, se la ve preocupada, no se la ve feliz, nadie sonríe, nadie hace bromas. En fin, España ha cambiado, como decía Alfonso Guerra, que ya no la reconoce ni la madre que la parió. Bueno, pues precisamente hoy en Estados Unidos hay elecciones. A ver si gana Donald Trump y quita la Agenda 2030, porque también se estaba aplicando en Estados Unidos por parte de Joe Biden y iba a continuar Kamala Harris. Y también pues con esta dictadura de Agenda 2030, de cambio climático, de emisiones de carbono, de quitarte la alimentación convencional, que es mucho más sana, de tolerar mucho la delincuencia, ser muy blandos con la delincuencia, hacer pues que el país sea de todo el mundo, el globalismo, y que no tenga soberanía, que no haya gentes con sentir patriota, que amen más de su país, que amen más por su país. Esto, pues, si Donald Trump gana las elecciones y llega a presidente de Estados Unidos, lo de la Agenda 2030 en Estados Unidos se va a terminar y va a empezar una nueva etapa de más libertad y de más prosperidad, que aquí en España lo podemos ir viendo. ¿Cómo va a ir Pedro Sánchez? Pues lo de esta catástrofe de Valencia le ha reforzado en el gobierno. Le tapa la corrupción. Puede prorrogar los presupuestos ya de hace 2 años para mantenerse más tiempo en el poder. Y mediante un decreto de ley, pues, gastar más dinero público, endeudar más el país. Y también subir algunos impuestos, aunque no hayan sido aprobados en el Parlamento en unos presupuestos generales del Estado. Bueno, pues veremos lo que ocurre. Y lo que me preocupa un poco también es que la oposición permanece muy callada. Que los partidos minoritarios que apoyan a Pedro Sánchez ante este tema tan preocupante de estas riadas que han ocurrido en Valencia, pues están tan callados y no digan nada. No dice nada Junts, no dice nada Esquerra Republicana, no dice nada el PNV, no dice nada Bildu. Y el Partido Popular está más para ayudar al propio Partido Socialista. Y el único que dice las cosas como las tiene que decirse es Vox.
el cual pues el presidente Santiago Abascal también se ha implicado en ir a ayudar directamente a los damnificados, aunque esto no se ha ventilado mucho por la televisión. Bueno, pues la televisión ahora que está en poder de Pedro Sánchez os va a contar muchas mentiras. Se hablará mucho del relato este de la emergencia climática, que hay que hacer una serie de medidas que no serán buenas para los ciudadanos, que nos van a empobrecer más y que van a reducir muchísimo las libertades. Ojalá que la gente despierte. Yo creo que con el caos este que ha ocurrido en la zona de Valencia, mucha gente abrirá los ojos. En las redes sociales van a subir muchas cosas, se van a comentar muchas cosas de las que no se dicen en las televisiones convencionales. Y aparte, pues de las televisiones convencionales cada vez la ve menos gente, cada vez va más gente a ver, por ejemplo, canales de YouTube que hablan con más imparcialidad, incluso con más conocimiento de causa. Y ahí es donde tenemos que ir para informarnos. Y a estos que informan bien, tenemos que apoyarlos, suscribirnos, darles el me gusta, para que así sean más visibles y lleguen pues a más gente. Bueno amigos, pues esto, os lo digo, os lo repito, pan para hoy y hambre para mañana. Más dictadura, cambio climático de Agenda 2030, más dictadura, emergencia climática, que no hay ninguna emergencia climática, es más dictadura. Para evitar catástrofes como las inundaciones, lo que hay que hacer es construir más pantanos, más depósitos de agua a lo largo de los ríos, para que no haya sequía y también para que sirva para producir energía hidroeléctrica. Pero con la Agenda 2030, los políticos, la inmensa mayoría de los políticos que están vendidos, no tienen voluntad de hacerlo y de hacerlo bien. Y en esto hemos cambiado. Bueno, pues si en Estados Unidos las cosas van bien, gana Donald Trump, podrá ser un espejo del cual nos podemos mirar y ver nuestras carencias, nuestros defectos, lo que hacen ellos y lo que no se hace aquí. Bueno amigos, pues no me alargo más. Que tengáis muy buena noche y hasta el próximo vídeo.